El que cualquier persona que llega a la política y a ocupar un puesto, sobre todo un cargo donde la responsabilidad y los objetivos estén claros, estudiados y vistos, son parte muy importante de los ingredientes, sin olvidar, lateralizar y mucho menos minimizar a nadie. El conocer lo que ha estado ausente, lo que no ha tenido la gente, lo que alguien no puede obtener debido a que no cuenta con los instrumentos o personas adecuadas, hablando de personas comunes, pero que en alguien es una posición que sí lo tenga y que lo escuche y lo comprenda y sobre todo lo ayude, hace que las palabras se vuelvan hechos. Esa es una gran diferencia y muestra sobre todo la conciencia. El ser humano en muchos casos y desde hace 7000 años ha necesitado líderes, no dictadores y mucho menos mentirosos compulsivos ahogados en su avaricia e insensatez. Cuando las personas se detienen a escuchar, cuando un líder habla, está revelando que esa persona tiene influencia, no solamente en la posición, el privilegio y el poder. Y la influencia se gana a pulso cuando una persona, sea quien sea, actúa de manera correcta, apoyada en su forma de ser y de hacer las cosas, no por simplemente tener un cargo puesto a cualquier nivel o círculo político e inclusive social. El verdadero y buen liderazgo es algo que hace a un lado esos conceptos y lo utiliza para servir, sin ánimo de aprovecharse en ningún sentido de nada ni de nadie. La gente que se preocupa más de sacar provecho en dominar, esos no son líderes. Son personas que sufren graves y muy altos problemas de ego, de inseguridad y de inestabilidad mental. Los líderes añaden valor de servir a los demás, ya sea en casa, en cualquier trabajo, cualquier puesto que se tenga en un trabajo y sobre todo en la política. Además, haciendo que las cosas sucedan a tiempo, con sensatez y eficiencia. ¿Qué tal, amigos, amigas, señoras, señores? ¿Cómo están? Esperando estén muy bien. Muy agradecido de que le vuelvan a poner play a uno más de mis videos. En estas cuestiones que ya saben ustedes que estoy siempre tratando cosas relevantes o que vale mucho la pena tomar en cuenta. Hay cosas que realmente a mí me extrañan. Ya hice el video, es un documental con videos de las personas que pasaron el huracán allá en Nayarit. Nayarit, un lugar que no fue auxiliado, no se levantó el plan DN3, que cuando se manda al ejército y a la marina a ayudar, y es una situación que vemos los medios, es algo que a mí me molesta mucho, enfocadísimos en lo de la caravana hondureña, y fíjense que Nayarit es México. Nayarit necesita la ayuda urgente del gobierno de Peña Nieto, y ¿dónde están? Condecorándolo antier, Cienfuegos y el otro de la Marina. ¿Condecorándolo de qué? Condecorándolo de que les dio favores, les dejó, entonces les dio muy fuertes cantidades de dinero, les aumentó su salario y además han de estar recibiendo también salarios muy por encima de los 250,000 pesos. Esta es una situación que realmente a mí me ofende, a mí me indigna como mexicano. Es una situación que pues veo que mi video, mi documental, también muy poquita gente lo ha visto, así como si Nayarit no contara, y realmente necesitamos también tener empatía por cada pedazo de nuestro país, porque precisamente a mí me han mandado señales de que mucha gente en México, pues sí, se han visto otros videos con mayor número de vistas y todo. Qué bueno, qué padre, porque pues mi trabajo de buscar las notas, de estar asegurándome que voy a dar notas honestas, verificadas, eso es muy importante, además del trabajo de edición, y de estar metiendo las imágenes y que ustedes disfruten los videos, pero lo más importante es de información. No entiendo por qué muchas personas no han visto ese video en la cantidad que yo estaba esperando que se viera, porque no sé, estoy así desconcertado de que ese video no se haya visto tanto. Estoy muy molesto con los medios informativos, en internet, en televisión, en radio. No hablan de Nayarit, no hablan. Nayarit es México, amigos, amigas, señoras y señores, y realmente pues aquí hay señales que digo que me sacan de onda, ¿no?
Bueno, pues vuelve a aparecer este personajito en la escena y ahora, según él, resulta que puede arreglar la tienda como teniendo un nuevo partido. Reconoce que Andrés Manuel López Obrador hizo muy bien al construir Morena como partido, dijo Felipe, del Sagrado de Corazón de Jesús Calderón, así como lo dice el diputado Noroña. Este cuate es un bárbaro también, y en un momentito más vuelvo a leerles todo lo que este cuate significó, desperdiciando, mandando a la basura una oportunidad tan maravillosa y grande de haber dirigido este país, y no lo puede hacer, y además está en Iberdrola, esa compañía extranjera que le vende una cantidad muy importante de luz a México, que él se encargó, este señorito, se encargó de entonces desaparecer la Comisión de Luz y Fuerza, ¿no? Se hizo la Comisión Federal de Electricidad, que ya estaba en México, pero que ya les dieron carta ancha para que sean la única compañía que funcione, y se fue al extranjero a trabajar, a asociarse, a hacerse secuaz de esta compañía Iberdrola, que es una compañía extranjera, y que una vez así más de nota, además de todos sus errores, además de que espantó y realmente agitó la gallera terriblemente con toda la violencia y con toda la inseguridad que sobre todo se remarcaron en su sexenio. Este cuate, ¿qué? O sea, de veras, ¿qué se siente? En fin, por eso también les traje el principio de mi video toda esa información de lo que es ser un líder, que es algo que a todos ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, también lo pueden aplicar en sus vidas, o que por lo menos así entiendan, vayan dilucidando qué es un verdadero líder y quiénes son personas avariciosas, egoístas, que además trabajan en contra y han trabajado en contra de los intereses de su país al que gobernaron, y que además se siguen mostrando mediáticamente. No tanto, el que ya se pasó de megalanza fue el Vicentito Fox, que realmente denota que no está bien de la azotea. Felipe Calderón aceptó que emprenderá un esfuerzo para crear un nuevo partido político para poder darle a la ciudadanía una nueva alternativa política que permita construir un país como el de los fundadores del PAN soñaron. Sobre el PAN, dijo que está copado por una camarilla de bribones que lo ha destrozado, en referencia al equipo de Ricardo Anaya que mantiene el control del partido. Cabe recordar que la dirección del PAN está siendo disputada por el michoacano Marco Cortés, quien responde a Ricardo Anaya, y por otra Manuel Gómez Morín al respecto. Gómez Morín es el hijo del fundador del Partido Acción Nacional, y ya hice un video al respecto, ya lo mostré en una entrevista para que lo conocieran, esperando que lo hayan visto, amigos, amigas, señoras y señores. Al respecto, Calderón mencionó que ve difícil que pueda ganar Morín, pues ve los dados muy cargados hacia el anayista. Dijo que tiene solo el 2019 para constituir su nuevo partido y que correrá el riesgo para hacerlo. Reconoció una tarea titánica, sobre todo el marco del gobierno obradorista, pero para él, seguramente para sus finanzas también, es importante crear una nueva opción política en México. A propósito de esa tarea, mencionó que seguirá el ejemplo de López Obrador, quien recorrió el país una y otra vez con la finalidad de crear una estructura suficiente para crear su partido Morena. López Obrador lo hizo muy bien cuando creó Morena, es un hombre inteligente, dijo Calderón. Esta es una situación que además él no comprende y que precisamente vuelvo a reiterar lo que puse al principio del video, que ellos no funcionan como líderes. Ellos son títeres de alguien más, ellos han funcionado, han sido serviles para alguien más, y que únicamente, hay que reiterarlo, son únicamente para beneficiar a unos muy poquitos. México no les pertenece, México es más grande. A México lo ofendieron, lo maltrataron, nos dijeron una serie de engaños que las hemos estado escuchando desde Luis Echeverría Álvarez en los nacientes 70s. Es una cuestión que además ellos ya estaban inclinados con la inercia a pensar que así ellos podían manejar las cosas a su modo y a su manera y a su antojo,
y que el hecho de que se siga demostrando este señor en medios, así igual que Vicentito Fox, es una cuestión donde siguen realmente subrayando que no le tienen respeto, no tienen conciencia, no tienen moral de estar saliendo. Y si cree este señorito que creando un nuevo partido político es la manera como se va a lavar las manos, yo quiero pensar cómo es posible que el pueblo mexicano se vaya a olvidar de todas esas cosas. Su origen fue ilegítimo. Calderón llegó a la presidencia, haya sido como haya sido, así lo decía él, atropellando la Constitución, la ley electoral y la voluntad de los electores. Los medios de comunicación estuvieron a su servicio, al igual que los grandes empresarios del país. El titular del Ejecutivo y los programas sociales que se emplearon clientelarmente para comprar el voto. Ganó formalmente, con trampas y sin respeto a la equidad de la contienda. La estrategia del combate al crimen organizado enlutó a todo México. Significó más de 60,000 muertos, miles de víctimas y desaparecidos. Empleó las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en contra de la Constitución y sin atender las causas sociales económicas que dan origen a la delincuencia. No se modernizaron las policías, ni el Ministerio Público, ni el sistema judicial, ni el sistema penitenciario. Se aprobaron reformas legales para endurecer las penas, pero no para reinsertar socialmente a los responsables de los delitos. En economía, pese a manifestarse como el presidente del empleo, que fue un gran engaño, otra mentira, fue un engaño así, pero monumental, fracasó rotundamente, pues porque no les interesa, hombre. Son puras mentiras envueltas en promesas para no variar. No se crearon empleos que demandó la sociedad. Más de 7 millones de jóvenes carecieron de empleo y de acceso a la educación pública y universitaria, que precisamente su contra, su némesis de él, Andrés Manuel López Obrador, precisamente por eso va a crear 100 universidades. Por eso mismo ya se crea el plan de jóvenes para el futuro, donde van a poder personas ser aprendices en trabajos, van a tener remuneración de 3,600 pesos, y los que se vayan a estudiar van a tener una remuneración de 2,400 pesos al mes. Nada que ver con lo que hizo Calderón, nada. El mercado interno tuvo magros avances. El crecimiento económico apenas pasó del 1% del Producto Interno Bruto, y no hubo esperanza para las expectativas microeconómicas de la población. Microeconómicas son los pequeñitos negocios, personas que quieren emprender, porque además el alza en las rentas de tantos locales realmente también ha sido un gran obstáculo para mucha gente. Entregó las riquezas del subsuelo, proporcionó una reforma petrolera en 2018, aunque no logró la privatización deseada por él y por los centros financieros mundiales. Reconoció los contratos incentivados prohibidos por el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución. La política, la manera del gobierno constituye un saqueo de los minerales en beneficio de las transnacionales al amparo de una ley minera totalmente anticonstitucional. Le sirvió de mega esclavo, o sea, les abrió las puertas muy convenientemente, únicamente para él y otros poquitos, a todas esas empresas transnacionales. Y lo que habla aquí esta nota es precisamente sobre todas las minas a lo largo y ancho en el país, sobre todo Zacatecas, en Tasco Guerrero, en cualquier lugar donde existan minas. Así se puso de acuerdo en lo obscurito con todas estas empresitas, que además están sacando minerales preciosos, que no es posible que así suceda. Las violaciones a los derechos humanos crecieron durante su gobierno. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue el sexenio de la tortura, de los desaparecidos, de las detenciones arbitrarias, de los arraigos, de los cateos ilegales y de las ejecuciones extrajudiciales. Se olvidó de la reforma de Estado para concluir la transición a la democracia. Sus iniciativas e intereses estuvieron por el lado de las reformas estructurales, pero no del lado de la democratización del sistema, que ahí no quisieron darle la mayoría de los legisladores, que eran priistas. Dijeron: no, ese pastel nosotros se lo queremos dar a un candidato que salga de nuestro partido. ¿Y a quienes se las dieron? A Peña Nieto, ¿no? Las reformas políticas que proporcionó fueron de chisguete.
Con la excepción de la reforma constitucional de materia de derechos humanos insuficientes para democratizar las estructuras políticas, sociales y económicas del país, cero en democracia sindical, cero en democracia interna en los partidos y cero en la democracia empresarial. No tocó los intereses de la televisión y los monopolios. A Calderón como a Vicente Fox lo doblegaron los poderes fáticos. Se supeditó a esos intereses, gobernó para ellos. En cuanto a Estados Unidos, la sumisión fue total, pues es que para ellos trabajan, son sus empleados, son sus esclavos de los gobiernos gringos. Esto yo lo he comentado en tantos videos porque era fácil de notar. No había otra explicación. Toda nuestra política económica y de seguridad se encuentra subordinada en ellos. Calderón siguió las pautas neoliberales a pie juntillas. O sea, no, ahí sí no les falló a todos los neoliberales. A pesar de que en el mundo entero, día a día, se demuestra que ese modelo de desarrollo empobrece, causa sufrimiento y separa a las clases sociales, su última iniciativa es sintomática. Fue para privatizar el ejido. En el modelo de desarrollo seguimos las instituciones del FMI, del Banco Mundial y de las grandes potencias económicas. La pobreza aumentó en ese sexenio. Hubo mayor desigualdad. Fox tuvo mejores políticas asistenciales que él, pero así que digamos que fueron muy notorias, muy notables, pues tampoco. De bajo perfil, otros países latinoamericanos como Brasil nos han superado en ese terreno. Calderón tiene responsabilidad en el fraude electoral del 2012. Por una parte, no generó las condiciones de competencia democratizando a los medios, creando una tercera cadena de televisión privada y enviando una iniciativa del Congreso para que la Auditoría Federal de la Federación, así como para supervisar la deuda que por estos es contraria. Por otro lado, los programas sociales clientelares de carácter federal se emplearon profusamente durante el proceso electoral, lo que explica el triunfo de Josefina Vázquez Mota en las casillas rurales de los estados no gobernados por el PRI. Ahí también se demuestra la opresión, porque tantos ejidarios, personas que viven en esos rincones apartados del país, también estos gobiernos, y en algo también fueron especialistas, fue en irlos a amenazar, a prometerles 500 pesos y su frutzi, para que además también votaran. Pero siempre surgió su forma de convencer, fue amenazándolos de que les iban a quitar sus tierras, les iban a quitar su ganado, les iban a quitar sus parcelas, y esos gobiernos preanistas así siempre han funcionado, yéndose mucho más en contra y más fuerte en contra de la población más débil, ¿no?, que más han oprimido. Fue un gobierno caracterizado por la corrupción. La Secretaría de la Función Pública fue un elefante blanco que no combatió la impunidad, y todas las dependencias en los gobiernos prianistas, además. Múltiples escándalos en contra de la hacienda pública que se sucedieron durante su sexenio. La Secretaría de Seguridad Pública, Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad son ejemplo de corrupción. Fue un gobierno caro e ineficaz. Un solo dato ilustra lo anterior. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, los funcionarios con nivel de subsecretario no llegaban a 100. Con Calderón superaron los 1000. A pesar de esa abultada burocracia, no se resolvieron los problemas del país, y lo mismo porque están más preocupados en su egoísmo, en su avaricia y en ver cómo nos daban más en la torre. Se malgastaron los excedentes funcionando para los gobiernos estadounidenses. Al gobierno estadounidense, ¿qué fregados le va a interesar a los mexicanos? Únicamente le interesan nuestros recursos. Únicamente le interesó hacer serviles a todos los presidentes que ha tenido México, a su gran mayoría, para que precisamente les funcionemos como su patio trasero, y únicamente sacándonos provecho, así como si fueran mosquitos los gobiernos estadounidenses, que únicamente nos han sacado la sangre. Se malgastaron los excedentes derivados de los altos precios internacionales del petróleo. Se erogaron en el gasto corriente los privilegios de la burocracia, y en la corrupción no se emplearon para garantizar los derechos sociales. ¿Qué queda en ese gobierno? ¿Qué quedó? Un triste y trágico saldo para los mexicanos. Eso ya sucedió, eso ya nos provocó daño, eso ya nos hizo realmente ningún favor en ningún sentido, y precisamente para lo que debe de llegar
un político, un presidente, un senador y un diputado es para proteger y fortalecer el progreso y el bienestar. ¿No creen así ustedes, amigos, amigas, señoras y señores? En verdad agradecido que llegue nuevamente hasta este punto en el video, agradecidos por sus likes, por sus comentarios y por sus suscripciones. Yo aquí les seguiré trayendo notas relevantes, notas que valgan mucho la pena que ustedes vean, porque de esa manera así yo me preocupo, es mi granito de arena por el cariño que le tengo a mi país y precisamente siempre mostrando la verdad de todos estos individuos, sus familias y quienes hayan sido senadores y diputados que realmente nos hicieron daño al país, y también lo que significa la figura y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque es el cambio, es el México nuevo, es el México que necesitamos, y todo se va a hacer. Recuerden, nada va a ser con varita mágica, todo va a llevar un tiempo, todo es un proceso y necesitamos tener madurez e inteligencia emocional. Que estén muy bien, por aquí nos vemos pronto y hasta la próxima.